Buenos días, presidente. Gracias por venir al diario.es. Arrancamos la precampaña electoral, esta larga precampaña electoral. Usted siempre dice que tiene mejores resultados en las urnas que en las encuestas. ¿Qué datos está manejando? Bueno, es exactamente así lo que ha ocurrido tradicionalmente, ¿no? Y en el año 15 las encuestas nos daban 3 diputados menos de los que luego sacamos. En el año 2019 ocurrió igual con lo que la Demoscopia venía anunciando. Y ahora pues nos viene la encuesta, nosotros tenemos que, en línea parecida a la que el diario ha publicado, nos da 31 a nosotros, 26 al Partido Popular y 4 y 4 a Podemos y a Vox. Y en fin, las encuestas no deben de ser fotos, ¿no? Que marcan tendencias, pero que en ningún caso son definitivas, entre otras razones, porque todo el mundo sabe que ahora en las campañas y en las precampañas se decide una parte del voto que hace años no ocurría. Hace años una encuesta hecha a un mes de las elecciones era inamovible prácticamente, ¿no? Y ahora puede cambiar y puede cambiar mucho. ¿Y qué pasaría si se confirman las encuestas, si el Partido Socialista pierde la mayoría absoluta en Extremadura y necesita a Podemos para gobernar? Pues buena pregunta. Lo que ocurre es que habría que esperar a ver qué nos dicen los ciudadanos con su voto, ¿no? Porque aparte de marcarte o no la mayoría absoluta, no es lo mismo que darte a uno de la mayoría absoluta que darte a 5, obviamente, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que la estabilidad política es fundamental y ese es el mensaje que yo voy a lanzar en esta semana. Lo ha sido estos 4 años. Extremadura está dando un salto cualitativo enorme en su modelo productivo porque hemos podido cambiar muchas leyes. Hemos cambiado más de 100 leyes en estos 4 años en el Parlamento, que nos han situado a la vanguardia de lo que significa y representa la simplificación administrativa, ¿no? Y eso lo hemos podido hacer porque teníamos mayoría absoluta, ¿no? Y eso es lo que yo voy a intentar trasladar a la ciudadanía. Que luego no se diera, pues ya hablaríamos. Y eso sería complicado, ¿no? La modificación de 100 leyes con un gobierno de coalición. Claro, ¿El gobierno de coalición de España sería un buen espejo en el que mirarse? Bueno, ha sido una experiencia que ha tenido elementos positivos, ¿no? En el sentido de que se han podido hacer importantes decisiones como las que han tenido que ver primero con la respuesta a una pandemia tan tremenda en forma de ERTE y en forma de ICOs, que ha permitido que una economía que hubiera podido fallecer en el camino sobreviviera. Y luego, por otra parte, pues porque es verdad que tanto las pensiones como el salario mínimo vital, como el salario mínimo interprofesional, han sido decisiones que para regiones como la nuestra son muy importantes, porque había, por mor de la historia, pues realidades con salarios muy bajos y con pensiones muy bajas. Y evidentemente la ciudadanía, esos 230.000 o 240.000 pensionistas que en Extremadura han visto revalorizar su pensión en un 8%, o los 100 y pico mil trabajadores que cobran el salario mínimo y que lo han visto incrementar durante todo este tiempo, pues mirarán hacia las decisiones y las comprenderán y las entenderán muy bien, ¿no? No le voy a preguntar si le quitaría el sueño tener que gobernar en coalición con Podemos, pero ¿considera que Podemos es un socio fiable después, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con la ley del solo sí es sí? Yo en el año 2015, nosotros en el año 2015, que tuvimos un resultado muy parecido al que ahora mismo nos dan las encuestas, gobernamos solos. Es cuestión luego de tener cintura para poder sacar adelante los presupuestos, y los sacamos hacia adelante 2 años con el PP y 2 años con Podemos, con Unidas por Extremadura, que es como allí se llaman, ¿no? No hemos tenido la experiencia nunca de hacerlo y por tanto no tengo razón para poder justificar una u otra posición, porque no lo hemos vivido. Según la encuesta que publicamos en el diario.es, Vox irrumpe en el panorama político de Extremadura con hasta 7 escaños. ¿Quiere decir eso que el mundo rural se ve más representado en la ultraderecha que en la izquierda tradicional de Extremadura? Hombre, una parte importante del voto que tiene Vox es un voto procedente del PP, ¿no? O sea, porque el PP recibe votos de Ciudadanos, pero al mismo tiempo pierde voto hacia Vox, ¿no? Y también es verdad que en el medio rural hay también una respuesta en estos momentos pues, a lo que han sido políticas de
que tienen que ver con las costumbres, con las tradiciones, tiene que ver, por ejemplo, con la caza. Nosotros en Extremadura no hemos tenido ningún problema con el sector, al contrario, es un sector que ha visto cómo hemos desarrollado una ley de caza muy favorable para lo que significa y representa gente que creo que lo que hacen es estar en permanente contacto con la naturaleza y defenderla, pero sí es posible que haya ahí un sustrato de voto que dé eso como resultado. A mí me parece un poco excesivo en relación con lo que nos dan a nosotros las encuestas, pero que evidentemente va a tener un resultado mejor que el que tuvo, eso es indiscutible. ¿Sánchez suma o resta en esta campaña para los candidatos que se presentan a las elecciones? Yo creo que el tiempo está demostrando que suma, cuando las políticas se ven en todo su contexto, ¿no? Y se analiza y se ve pues lo que ha significado y ha representado para tantos jóvenes el aumento de las becas, o lo que ha representado la respuesta que desde la sanidad se dio a la pandemia. De no haber tenido la respuesta que dimos desde el sistema sanitario público, que fue desde el Gobierno de España y también desde las comunidades autónomas, las cifras, y de no haber dispuesto, por tanto, de las vacunas y de la capacidad para poderlas poner en toda España a la velocidad a la que se hizo, el número de fallecidos se hubiera multiplicado muy probable por 20. Y hubiera sido una catástrofe, que ya lo fue, obviamente, porque murió mucha gente, ¿no? Hubiera sido todavía peor, ¿no? Es decir, hay un montón de decisiones que el Gobierno ha ido tomando a lo largo de estos años, que habrá algunas que a una parte de la población no le han gustado, pero otras que les afectan directamente, pues no solo le han gustado, sino que sirven para que vivan un poquito mejor, ¿no? Por eso yo he dicho siempre que hay que ver la película completa para entender todas las decisiones que el Gobierno ha tomado y cómo han afectado a todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y eso, las medidas del Gobierno son bastante bien valoradas por la ciudadanía, según todas las encuestas. Sin embargo, ¿es el presidente del Gobierno o la impopularidad que despierta en la calle lo que hace que la marca no termine de tirar? Yo esto lo he vivido ya. Es decir, esa impopularidad, entre comillas, la viví con Felipe, la viví con Zapatero y la vivimos ahora con Pedro. Eso es una reacción que se tiene, fundamentalmente según qué medio, que ha ocurrido siempre, no con los candidatos, sino con el PSOE en general. Y los que representan al PSOE en general, pues son los que en ese momento tienen o reciben las críticas, ¿no? Pero yo las críticas en el Paseo de la Castellana el día 12 de octubre y los insultos los oí en los 90, los oí en los 2000 y los vuelvo en los 2000 y en los 2010 y se vuelven a oír ahora. ¿Cuándo ocurre? Cuando gobierna el PSOE. Cuando gobierna la izquierda. ¿Cómo explica que, por ejemplo, su compañero de partido, Emiliano García Paje, insista en dar plantón al presidente del Gobierno cada vez que va a su territorio a participar en un acto electoral? Por ejemplo, el viernes pasado lo volvió a hacer otra vez. Hasta donde yo sé, era algo que era conocido y creo que además está cerrada ya la fecha en la que van a coincidir próximamente en Castilla-La Mancha, ¿no? ¿Representan lo mismo? ¿Tienen el mismo discurso el presidente de Castilla-La Mancha? Mira, en el PSOE podemos estar gente que tengamos coincidencia en algunos asuntos y algunas discrepancias, pero coincidimos en lo más importante de todo, que es en la concepción de país y en la igualdad como un elemento fundamental para corregir las diferencias que la cuna impone, ¿no? Y en eso no hay ninguna diferencia. En ese sentido puede haber, y las hay en todas las organizaciones, y probablemente el PSOE ha podido gobernar en toda España, porque es un partido abierto a entender y a comprender a todas las Españas, es decir, a todos los españoles y españolas que pueden sentirse españoles como quieran, siempre que eso no signifique tener más derechos ni más deberes que nadie, ¿no? En ese sentido yo creo que en lo esencial hay una plena coincidencia, ¿no? El reconocimiento internacional del que goza el presidente del Gobierno, que es incuestionable, ¿cree que da votos en el territorio nacional? Hay a muchos ciudadanos que les gusta que España sea un país que se tenga en consideración en el mundo y en Europa. Es algo que a mucha gente le gusta. Pero además que a mucha gente le gusta, es que es muy importante que la voz de España se oiga en el mundo y que las políticas derivadas de ese hacerse oír se lleven a cabo. Es decir, la diferencia entre hace 5 años y ahora es que hace 5 años nuestra política era absolutamente dependiente de lo que nuestra política económica era absolutamente dependiente del sudeste asiático
y de lo que el centro de Europa decidiera, y ahora todos los ojos están mirando hacia el sur, porque el elemento básico de la política económica en este momento se llama energía, y como consecuencia de ello, todo el mundo mira hacia el país que puede producir más energía renovable, en este caso como es España, y por eso gran parte de la nueva industria verde y digital está viniendo y mirando hacia España. Y luego no nos podemos olvidar de algo que ha ocurrido, y es que Pedro Sánchez ha tenido mucho que ver con los recursos que están viniendo a España como consecuencia del Next Generation. Es decir, no todo el mundo en Europa quería poner en marcha una política tan agresiva desde el punto de vista de la lucha contra la crisis, ¿no? Y se hizo, y ha conseguido que vengan muchos recursos que van a cambiar, están cambiando nuestro país. Yo pongo siempre el ejemplo, los que no están en las aulas no son conscientes de toda la tecnología que está entrando en los colegios y en los institutos españoles. Y eso nos va a cambiar la vida, porque va a conseguir que esos chicos sean mucho más competitivos en el futuro, y donde antes había pizarras y tizas, ahora hay pizarras digitales y robots. Y eso necesariamente tiene que cambiar el futuro de nuestro país. Y eso ha sido la consecuencia de las políticas públicas que se han hecho desde Europa y con los fondos europeos. Y esto tiene mucho que ver el papel que el presidente juega en la política europea y en la política mundial. ¿Un mal resultado el 28 de mayo para el Partido Socialista puede tener consecuencias a nivel nacional y en el Gobierno de España? No me lo represento en este momento que vaya a haber un mal resultado, al contrario. Creo que vamos a tener un resultado incluso mejor del que nosotros pensábamos hace unos meses. Con lo cual creo que vamos a poder mantener la mayor parte de los gobiernos o todos los gobiernos, y eso para quien es un mal resultado es para el Partido Popular. Entonces, ¿son extrapolables los datos del 28 de mayo? No, extrapolables en el estado de ánimo, en el estado de ánimo de la gente, ¿no? Que es que la política es estado de ánimo. Sin embargo, todas las últimas convocatorias autonómicas han tenido o han zarandeado el tablero político nacional, tanto las elecciones catalanas como luego Castilla y León, Madrid en su momento. Determinaron en buena medida la estrategia nacional tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. ¿Estas serán diferentes? Hombre, yo creo que si hay un mal resultado para el Partido Popular con las expectativas tan altas que ha puesto, será un problema para Alberto y para el Partido Popular. Habían puesto las expectativas tan altas, en diciembre pensaban que esto iba a ser un paseo militar y que todo el mundo iba a votar como si aquí no existieran las comunidades autónomas, como si solo existiera la carrera de San Jerónimo, y aquí existe un país con plural, diverso, complejo, donde tienen que ver muchos factores, y no lo que al Partido Popular le gustaría que hubiera solo un factor, que fuera el factor, ya digo, Madrid, ¿no? Hay muchos factores, y en esos factores obviamente entran en juego muchos elementos que hacen una campaña como esta diferente. Ya no te hablo de las municipales, que allá es absoluta diferencia de cultura, de mentalidades y de decisiones. La gente cada día vota más aquellos que van a gestionar su día a día. Vota más alcaldes, vota más concejales. Cada día es más importante, que yo se lo he dicho mucho a nuestros candidatos, elegid bien vuestros compañeros de viaje y compañeras de viaje. Para la gente es muy importante quién vaya a ser el consejero de obra, que va a ser el que maneje las cuentas públicas, el que vaya a manejar el deporte. No hay nada que dinamice una ciudad como el deporte, es muy importante. Gente con capacidad de liderazgo para llevar hacia adelante proyectos, se influyen multitud de factores, ¿no? Cuando dice que un mal resultado puede tener consecuencias para el Partido Popular y para Alberto Núñez Feijóo, ¿hasta el punto de cuestionar su papel en las elecciones generales de diciembre? Puede haber gente que lo plantee en esos términos, ¿eh? Porque además en todas las organizaciones existen varias almas. Todo parece indicar que en el Partido Popular también. Y hay un alma en el Partido Popular que está esperando al 28 de mayo para ajustar cuentas con Alberto Núñez Feijóo o para exigirle responsabilidad. Y otras almas que están esperando al día siguiente, ¿no? Y respecto al presidente del Gobierno, ¿ve a Pedro Sánchez rompiendo con Podemos después de esas elecciones? De las municipales, me refiero. No lo sé, no estoy en su pellejo y por tanto no lo sé. Pero yo creo que no se va a producir esa ruptura. Porque además se da un hecho fundamental, que es que entramos en presidencia española. Y entonces es muy importante que haya estabilidad política. Y la estabilidad para mí es un factor extraordinario, la estabilidad y la experiencia. Yo creo que la experiencia ante un mundo tan cambiante,
ante un mundo tan sometido a transformación, es muy importante en estos momentos tener gente con capacidad de seguir tomando decisiones desde la estabilidad. ¿Y no tiene la sensación que todas las señales que se emiten desde la izquierda a la izquierda del PSOE, es decir, desde sus socios de gobierno, apuntan en esa dirección, en la de dinamitar la coalición cuando pasen estas elecciones? No creo. Y además creo que los debates internos siempre ayudan, incluso aunque no sean las organizaciones y sean los electorados, ¿no? Los debates internos ayudan siempre a la movilización. Y yo creo que esto va a movilizar también. Si uno ve la última encuesta que ha salido, donde ya aparece Sumar, la izquierda suma más de lo que suma en estos momentos, como consecuencia de ese fenómeno, ¿no? Con lo cual esa es una realidad también evidente, ¿no? Bueno, los debates internos ayudan a la movilización y las divisiones internas pueden dejar a la gente en la abstención, ¿no? Siempre que se haga el debate y esté seguido finalmente de un acuerdo, ¿no? Si no, claro, evidentemente. Valencia, como apuntan una gran parte de los analistas, va a determinar en buena medida la resistencia del bloque de la izquierda. Yo creo que eso un poco forma parte de las conclusiones que hace el periodismo de Madrid. O sea, Valencia es muy importante, ¿por qué? Porque es una región de 5 millones de habitantes, obviamente, ¿no? Y como tal tiene su consideración y porque ha sido tradicionalmente un feudo a partir de los años 90, que no antes, del Partido Popular, ¿no? Y puede ser que se le quiera dar esa importancia, pero aquí todos los españoles contamos igual, ¿eh? Y todas las regiones deberían de contar igual, porque al final todos sumamos, una persona es un voto, ¿no? Bueno, le he puesto el ejemplo de Valencia porque es una comunidad emblemática para el Partido Socialista, pero en realidad me refería a cualquier plaza emblemática para el PSOE, si puede suponer que el PP, en el caso de que el Partido Socialista perdiera alguna de esas plazas, tanto... Hombre, tendría que ser que perdiéramos Valencia... muchas de esas plazas, y eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Es decir, yo preveo que el PSOE va a tener un excelente resultado en las elecciones, porque se está produciendo una evolución muy positiva en los últimos 3 meses. Y realmente la gente va a votar en mayo, no vota en diciembre. No ve el cambio de ciclo por ningún lado. No. ¿Su valoración de Feijóo ha cambiado desde que es presidente nacional del Partido Popular? Porque ustedes se conocían y han coincidido en varios ámbitos interterritoriales, han compartido consejos... Por eso me cuesta, me cuesta opinar de la persona, ¿no? Porque tengo aprecio por él, nos conocemos hace muchos años, ¿no? Pero evidentemente lo que ocurre, y que te decía antes de empezar la entrevista, una parte de lo que le pasa, yo creo que nos pasaría a cualquiera que viniéramos a Madrid. Cuando venimos de los territorios, estamos acostumbrados a ecosistemas diferentes a lo que aquí ocurre, ¿no? Y como consecuencia de ello, es más fácil que sea capaz de moverse en este ecosistema madrileño el que lo conozca muy bien por dentro, ¿no? Y al que viene de fuera le cuesta mucho. La verdad es que vosotros que estáis aquí desde hace muchos años, pues estáis muy acostumbrados. Al que viene de fuera es irrespirable. Y por tanto, cuando uno viene de intentar hacer cosas, de intentar ser capaz de construir proyectos realmente que sean transformadores para la vida de las personas, cuando vienes aquí y ves cómo se entra en el cuerpo a cuerpo y parece como si las personas fueran casi lo último, pues se nota, ¿no? Y por eso yo creo que es lo que le está pasando, es sencillamente lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros que viniera aquí, que no estamos acostumbrados a este ecosistema y que el que lleva toda la vida aquí, acostumbrado a lidiar aquí, pues es capaz de torear mejor, valga el símil taurino, que el que viene y debuta por primera vez en las ventas, es que es muy complicado. ¿Eso quiere decir que Guillermo Fernández Vara no tiene ninguna intención de torear en las ventas? Yo nunca, ni se me ha pasado por la cabeza. Jamás. Usted también ha detectado en las últimas semanas que hay un cambio en el estado de ánimo del electorado que está llevando a una campaña de menos a más a la izquierda y sin embargo en la derecha empieza a tener dificultades con la movilización de Vox, quiero decir. Sí, yo de luego lo que estoy percibiendo y lo que dan los datos que manejamos, que son bastantes, que efectivamente hay un proceso de movilización claro en los actos que organiza la izquierda. Nosotros no habíamos tenido nunca ninguna campaña en la que empezáramos tan fuerte, es decir, con tanta movilización por parte de la organización y de la gente que va a vernos, ¿no? Es decir, prácticamente tenemos
montones de datos. Esta semana el PSOE va a hacer 250 actos en España. Y son 250 actos a los que va masivamente la gente, ¿no? Y eso es muy significativo. Bueno, pero a los actos organizados por los partidos van los convencidos, ¿no? Sí, bueno, sí, los actos organizados por los partidos van los convencidos, pero a los actos de presentación de candidatos y a los actos así más abiertos, pues van también mucha más gente, porque militantes solo somos en Extremadura 10.000. Si solo fueran los militantes a los actos, pues ya el cupo ya lo tenemos completo, porque ya llevamos más de 30.000 personas en los actos que hemos realizado. La ley andaluza para regularizar los pozos ilegales en Doñana ha sido un regalo que le ha hecho la Junta de Andalucía a los socialistas en esta campaña. Hombre, ha sido nosotros que tenemos un asunto también, consecuencia de las discrepancias que pueda haber de entendimiento de lo que tiene que ser el equilibrio entre la conservación y el desarrollo. Es que aquí hay de por medio una sentencia de los tribunales europeos, ¿no? Y eso lo tenía que haber medido bien, probablemente no lo han medido bien. Y así como nosotros le vamos a plantear a la Unión Europea una modificación de las zonas cepas que sea consecuencia de un estudio profundo y muy serio de la situación que tenemos, porque tenemos 25 municipios que todo el territorio es cepa. A partir del momento en el que el Tribunal Supremo dijo y el Tribunal Constitucional dijeron que todo lo que es Red Natura 2000, ahí no se puede hacer nada, claro, tú condenas de pronto el 30% del país o del territorio, no es que lo condenes a la despoblación, es que directamente firmas la sentencia de despoblación, ¿no? O de despoblamiento, ¿no? Y yo creo que hay suficiente capacidad para poder hacer modificaciones, pero tiene que ser en diálogo con la Unión Europea. Y nosotros lo que vamos a hacer precisamente es eso, es intentar, ahora mismo estamos en exposición pública, modificar la zona cepa para poderlas adaptar a lo que creemos que es un equilibrio dentro del territorio entre la conservación y el desarrollo. Presidente, ¿qué le sugiere el debate interno que está librando Sumar y el espacio de Podemos? No estoy muy metido. Yo creo que lo que ellos están intentando recuperar es lo que fue el espíritu del 15M, ¿no? Y eso les lleva a entender que lo tienen que hacer con una nueva marca también se han producido cambios a lo largo de este tiempo y los partidos como Compromís o como los comunes se han ido consolidando en el tiempo. En cualquier caso, yo soy siempre muy respetuoso con lo que hagan los demás y tiendo a respetarlo, porque a mí me gusta también que nos respeten cuando las decisiones las tomamos nosotros sobre nuestra propia organización, ¿no? ¿Le pareció buena idea que la vicepresidenta Yolanda Díaz igualara en machismo en una entrevista en prime time a Pablo Iglesias, el presidente del Gobierno? A mí me dan mucho miedo los que están repartiendo todos los carnets de una cosa y de la otra. Me da mucho miedo. Yo creo mucho en las personas, los que hemos tenido que sufrir en nuestro propio ser una evolución a lo largo del tiempo. A mí me educaron una educación profundamente machista y que eso provocaba una desigualdad en la sociedad inaceptable, desde luego, para los seres queridos y para los demás, ¿no? Entonces no me gusta el que esté todo el día repartiendo carnet, y sobre todo no me gusta a nadie que cuando hablan muy ex cátedra, ¿no? Colocando tú estás de este lado, tú estás del otro. O sea, hay mucha gente mucho más abierta, mucho más capaz de evolucionar en sí misma hacia postulados que son cada día más necesarios y más justos, ¿no? No vale encorsetar a la gente tanto como a veces hacemos, y de alguna sociedad no puede estar partida en dos. O tú eres muy feminista o eres muy machista, ¿no? Ahí hay una mayoría silenciosa de gente que han tenido y tienen una evolución personal como consecuencia de que son gente respetuosa, gente abierta, y que lo que pretenden y lo que buscan es efectivamente que tengamos iguales derechos e iguales obligaciones, ¿no? Si usted como presidente de Extremadura hubiera aprobado una ley como la del solo sí es sí y hubiera tenido los mismos efectos indeseados que ha tenido la ley estatal, ¿qué decisión hubiera tomado? Yo creo que la que ha tomado el Gobierno, la de misma. ¿Y habría destituido a la consejera responsable? Como no estoy en esa situación, no puedo opinar, no lo sé. ¿En este país se han dejado de asumir responsabilidades políticas por los errores? No lo sé. Esto también es consecuencia de la existencia de un gobierno de coalición, ¿no? Supongo que el presidente lo habrá ponderado suficientemente y habrá entendido que ha sido una consecuencia no deseada, y por tanto
cuando algo que ocurre no es lo que se buscaba, pues tampoco las cosas son tan evidentes como uno puede pensar, ¿no? La nueva ley de vivienda que se ha aprobado, que se va a aprobar en el Congreso en breve, ¿facilita la ocupación, como dice la derecha, y va a disparar los precios? Eso es incierto. La nueva ley lo que va a producir es un fenómeno parecido al que produjo en su día la ley de la dependencia, que es una nueva pata del estado del bienestar, ¿no? Las pensiones, la educación, la sanidad, la dependencia y ahora la vivienda son bases de un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Yo creo que cuando el constituyente definió a nuestro país como un Estado social y democrático de derecho, no puede haber Estado social si no hay un acceso a la vivienda y todo el mundo tiene derecho a un espacio físico que se llame hogar, ¿no? Y por esa razón yo creo que es una apuesta muy importante. Yo creo que se hace además desde el convencimiento de que es posible intervenir desde el respeto en un sector para intentar conseguir que la gente más humilde de la sociedad pueda tener acceso a una vivienda. Creo que además sitúa el alquiler en un escenario muy en paralelo a lo que es la sociedad. Mis hijos o los tuyos hoy no se plantean que van a vivir y hacer lo mismo toda su vida, y como tal el alquiler aparece en escena como un gran protagonismo. Y nunca se había tomado esto lo suficientemente en serio hasta ahora, ¿no? Los pasos que se dan a partir de la ley de la vivienda, yo creo que lo que están buscando es conseguir que España tenga una quinta pata más, con lo cual será la mesa todavía más sólida del estado de bienestar que queremos para los ciudadanos, ¿no? ¿Y por qué en 3 años o más de 3 años de gobierno el Partido Socialista no se había planteado hasta ahora la movilización de esas 50.000 viviendas de la Sareb y la creación de otras 43.000 nuevas? ¿Tiene que haber una campaña electoral para que los políticos o los gobiernos se den cuenta de que la vivienda es una necesidad social? No hay elecciones generales hasta diciembre, ¿no? Hombre, aquí ha habido un hecho, Esther, es que probablemente la pandemia cambió todos los tiempos y todos los calendarios, ¿no? Estoy seguro que sin pandemia esto se habría abordado mucho antes, ¿no? Pero es que la pandemia nos ha cambiado la agenda a muchos, a nosotros sin duda alguna nos la cambió. También es verdad que la pandemia y la guerra ha traído a territorios como el mío muchas oportunidades, porque vamos a ser una de las puntas de lanza del nuevo desarrollo industrial de España, pero tiene también el inconveniente de que durante un año y medio se pararon todas las agendas, ¿no? Todos los calendarios que había hasta entonces, ¿no? ¿Por qué se dejó de construir vivienda social en este país? Pues porque yo creo que en un momento dado, después de un tiempo en el que se construyó mucha, se empezaron a hacer alternativas, como por ejemplo nosotros en Extremadura hicimos muchas viviendas del plan que le llamamos 60.000. Sí. Hicimos muchas viviendas de la autopromoción de viviendas. Entonces, claro, que venían a sustituir que mucha gente pudiera acceder a viviendas de los que antes accedían a la vivienda social, ¿no? Y de hecho hay miles de viviendas construidas por autopromoción, en el que la Junta lo que les daba a la persona era una ayuda inicial equivalente a lo que podía darle en una VPO a lo largo de los años para que se hicieran la vivienda ellos solos, encima de sus padres, encima de sus hermanos, en un solar que pudieran encontrar a buen precio. Y luego hicimos la ley de las viviendas 60.000, que construyó miles de viviendas en Extremadura como consecuencia del cambio urbanístico. O sea, tú le permitías a la gente modificar las autorizaciones urbanísticas a cambio de que hiciera viviendas que no pasaran de 60.000 euros. Y eso hizo que muchos jóvenes pudieran acceder a la vivienda, ¿no? ¿Cuántas viviendas en Extremadura, por ejemplo, del porcentaje del parque total inmobiliario? De estas que se habla de la Sareb hay alrededor de 300 y pico. Presidente, ¿le pareció buena idea que el expresidente Zapatero animara a los candidatos socialistas que se presentan a las elecciones del 28M el fin de semana pasado en Valencia a hacer campaña con Cataluña y con los indultos? No, yo no quiero que cuando hay elecciones en Cataluña nadie las contamine. Pues yo no quiero, cuando hay elecciones en el resto de España o en Extremadura, pues también nadie las contamine, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada elección es cada elección, y bien haríamos en intentar que cada pueblo, cada región, cada comunidad pueda decidir libremente su futuro, pero que no tengamos que estar todo el día hablando de Cataluña, porque tampoco es lo más importante en nuestra vida.
Y como consecuencia de ello, a mí lo que quiero que se hable en campaña es de lo que se haga y de lo que se diga para Extremadura, en Extremadura y por Extremadura. Si no, al final vamos a estar toda la vida pensando que solo existe Madrid y Barcelona. Y estamos todo el día hablando siempre de lo mismo. Yo me niego a aceptar que nuestro debate tenga que ser un debate en el que siempre tenga que estar Cataluña presente, ¿no? Los indultos y la reforma de la malversación y la sedición fueron decisiones del gobierno de coalición que se entendieron en su territorio. Que cuesta mucho que se entiendan, si bien es verdad que hasta que eso ocurrió en España, pues nos desayunábamos, hasta que hubo el cambio de gobierno, en España nos desayunábamos con referéndum de independencia, con declaraciones unilaterales de independencia. Los que hacían esos referéndum se fugaban, se les detenía y no se les podía traer a España como consecuencia de la legislación. Y ahora en Cataluña de lo que se habla es de los presupuestos, y la fotografía del domingo fue una hermosa fotografía del día de Sant Jordi. Es decir, que el cambio que se ha producido en la convivencia ha sido enorme. Efectivamente cuesta mucho entender que para que haga eso haya habido que tomar según qué decisiones, pero al final todo lo que hace un gobierno se valora, lo que se puede entender mejor y lo que se puede entender peor, y esa es la realidad, ¿no? Y por último, ¿qué le queda por hacer en su tierra que no haya podido hacer durante 4 años de mandato? Bajar la tasa de paro por debajo de la media española, y es a lo que me voy a dedicar en cuerpo y alma. ¿Su primera decisión, si revalida? La primera decisión, si revalida, bajar las ratios en la educación. Tenemos que conseguir que cada día haya menos niños por profesor, porque de esa manera tendremos más niños preparados para el futuro, ¿no? Educación, educación y educación. ¿Y paro? Y el paro. O sea, mi gran sueño, hemos conseguido reducir de 11 puntos de diferencia a casi 5, y vamos a llegar a un momento a lo largo de los próximos 4 años en el que en Extremadura haya menos paro que en la media española. ¿Y eso ha sido consecuencia también en buena medida de la reforma laboral aprobada por el Gobierno? Entre otras cosas. Pues muchas gracias. Muy bien. Para el próximo 28 de mayo. Muchas gracias.